Nuestra historia comienza con un monólogo. Dice que su madre le dijo que no importaba lo dura que fuera la vida, debía soñar en grande. Si seguía avanzando persiguiendo su sueño, eventualmente, se convertiría en el protagonista de su propia vida, y él le creyó. Desafortunadamente, ahora se siente tonto por creer en esas historias, porque en ese momento, se estaba ahogando con su propia sangre y la estaba escupiendo. Sus piernas ya no obedecían sus órdenes, y estaba tirado en el suelo. Apoyado contra un trozo de escombro al azar, se preguntó si ese era el lugar donde perecería. Tenía una herida causada por una lanza demoníaca, y no podía ser curada con pociones ni magia. Tal vez un elixir podría arreglarlo, pero no tenía uno. Tal vez sí. El MC piensa mientras un grupo de personas se acerca. Este grupo tenía 4 personas, un hombre y 3 mujeres. El hombre llamado Choi Do-jun lo miró en ese estado miserable. Deteniéndose frente al MC, dijo que podría haber derrotado al monstruo solo. Ni siquiera necesitaba interferir, pero eligió hacerlo de todos modos. El MC soltó una risita débil, y el hombre preguntó qué era tan gracioso. Simplemente respondió que el hombre dijo exactamente lo que pensó que diría. En sus pensamientos, dice que se agotó trabajando allí. Incluso se asoció con ese psicópata solo para sobrevivir. Aún así, era una locura pensar que perdería la vida tratando de salvarlo. La gente común en medio de ese desastre se abrazaba y lloraba. El chico preguntó si Duryun tenía un elixir, y él respondió que sí. El MC luego preguntó si tenía la intención de usarlo para salvar su vida. Duryun respondió que el precio de un elixir era astronómico, así que si estaba guardando ese para sí mismo, no lo desperdiciaría así. Para completar la humillación, añadió que el protagonista no valía lo suficiente como para que usara el elixir en él. El chico soltó una risa débil. Casi perdiendo el conocimiento, dijo que el mundo estaba completamente jodido. Los espíritus divinos, los seres más grandes de los cielos, disfrutaban viendo a los humanos luchar por su propio entretenimiento, repartiendo desafíos y recompensas. Vieron que ese bastardo Do-jun es un gran entretenimiento y no les importaba a alguien como él. A nadie le importó nunca. EMC maldijo ese mundo, a Do-jun y a los espíritus divinos al infierno como sus últimas palabras. Una de las mujeres lo regañó, pero Do-jun la interrumpió. Levantando la mano, le preguntó al protagonista por qué lo había hecho. Solo necesitaba proporcionar información y observar las peleas. ¿Por qué eligió pelear? El chico respondió que estaba cansado de permanecer en las sombras y cansado de la vida. Había llegado a su límite, así que empezó a reír de nuevo. Do-jun preguntó si lo hizo solo para salvar a algunos civiles. Probablemente iba a decir más, pero algo lo interrumpió. Un ser apareció encima de ellos, y todos miraron hacia arriba. Era un Teller, una raza que andromediaba entre humanos y espíritus divinos, y ellos eran los que vendían a la humanidad a los otros seres. Emocionado, el mensajero dijo que lo habían hecho bien en la tarea de supervivencia. El MC solo pensó que no les importaba su sufrimiento. El mensajero luego dijo que el próximo desafío les esperaba. El final estaba cerca, y deberían dar lo mejor de sí. El MC le dijo a Do-jun que se fuera. Solo quería que él y su grupo se fueran. La pelirroja se quejó de que él la llamara secuaz, pero la otra chica le dijo que lo dejara pasar. La cara de Do-jun parecía enojada, lo que despertó la curiosidad del MC. Le preguntó al hombre si usaría el elixir en él porque estaba triste por su muerte, pero ese no parecía ser el caso. El hombre se dio la vuelta, y junto con su grupo, le dieron la espalda al protagonista, dejándolo donde estaba. Sus verdaderas últimas palabras fueron adiós. Una vez más, sintió un dolor insoportable y vomitó sangre de nuevo. Todo lo que podía pensar era que al final, no logró ser el MC de su propia historia. Fracasó tanto en ese mundo como en su historia. Nunca fue el protagonista de ninguno de los dos. Realmente pensó que era el final, pero entonces una luz azul se acercó a él y abrió los ojos para ver qué era. El chico entonces se preguntó para qué había estado viviendo. Al menos esperaba que el paraíso fuera real al final de esta vida. Con pesar, el MC dijo que si tuviera una segunda oportunidad, si pudiera arreglar sus errores, se elevaría más alto que nadie en ese mundo. Tan alto que no necesitaría envidiar a nadie y podría estar orgulloso de sí mismo. Solo quería vivir una vida así. Levantando sus manos al cielo, derrama lágrimas mientras su visión se desvanece para siempre. La escena cambia, y ahora vemos un número absurdo de pequeñas criaturas con sus pequeños agujeros a la vista, un montón de pequeños fantasmas. El MC abre los ojos y se pregunta dónde diablos estaba. ¿Seguía vivo? Eso era imposible. Había sido atravesado por la maldita hoja demoníaca. No había forma de que pudiera haber sobrevivido a ese ataque.
De repente, parece ver su propio reflejo y se sorprende. Ahora era una de esas pequeñas criaturas que vimos al principio de la escena. Asustado, grita, preguntando qué diablos eran todas esas cosas. Una voz dice que parece que todos están aquí ahora, y eso llama la atención del protagonista. El MC ve una criatura humanoide con cabeza de ciervo. Era un teller, pero este parecía diferente de los que solían aparecer a los humanos. Volviéndose hacia las pequeñas criaturas, dice que va a explicar brevemente la situación en la que todos se encuentran. Ahora iban a ser sus mensajeros. Todos estaban allí para demostrar su valía. Esta tontería confunde al protagonista. Había una compañía llamada Celestial Corp Inc. Incluso sin entender completamente la situación, el mensajero dice que la explicación termina ahí, y de repente se abre un portal debajo de todos ellos. Mientras las criaturas caen en el vórtice, el teller les dice que muestren lo que tienen. Las criaturas gritan mientras caen en el interminable vacío del espacio. El protagonista se pregunta qué estaba pasando. ¿Iba a morir de nuevo? Una pantalla del sistema aparece frente a él con el mensaje activando la bendición de Génesis. Varias burbujas se forman alrededor de las criaturas, protegiéndolas y deteniendo su caída en el vacío. El protagonista empieza a entrar en pánico porque no puede respirar dentro de la burbuja. Pero de nuevo, ni siquiera tiene nariz. ¿Cómo estaba respirando antes? La pantalla del sistema muestra su primera misión. Ahora era un teller y necesitaba regalar a los espíritus divinos buenas historias. Tenía una hora. Si fallaba la misión, perdería su vida para siempre. Eso enfurece al protagonista. ¿Cómo podrían ser puestos en tal situación? Antes de que pudiera quejarse más, ve algo que llama su atención. Desde la distancia, podía ver la Tierra, pero ese planeta había sido destruido hace años. ¿Cómo era eso posible? El MC se da cuenta de que realmente está en el más allá, pero ha reencarnado como un cuentacuentos y se da cuenta de que está en el pasado. Aún sin estar seguro de lo que estaba pasando, decide concentrarse en su misión, especialmente porque la cuenta regresiva ya estaba en 57 minutos. Si estaba en el pasado, cuando la Tierra todavía existía, entonces esta debía ser la era en que los recolectores aún estaban activos. Incluso antes de que fuera destruida, la vida allí no era normal. Se habían abierto varias puertas y los monstruos comenzaron a salir. Los recolectores los cazaban. El protagonista piensa que debería elegir a uno de esos recolectores que aún no tenía un contrato, pero algo en la misión se sentía mal. Cada recolector necesita un contrato con un narrador para crecer más fuerte y obtener el patrocinio de los espíritus divinos. Esto no parecía una misión tan difícil de completar. Presiona el botón de aceptar misión. La pantalla del sistema le da su destino. Tenía que ir a Seúl, Corea del Sur. ¿Por qué no me sorprende? Siempre van allí. El protagonista estaba luchando por presionar el botón de misión en la pantalla del sistema debido a lo cortos que eran sus brazos. Temblando con el esfuerzo de presionar el botón, también se queja de no tener dedos. Algo extraño sucede y la atención del protagonista cambia. Mientras tanto, observando a través de las pantallas del sistema, el narrador siente curiosidad. Se da cuenta de que la mayoría de esas pequeñas criaturas realmente no entendían la situación en la que se encontraban, y ya pensaba que este lote no sería muy prometedor. Entonces algo llama su atención. De repente, la pequeña criatura que era nuestro protagonista se transforma en un humano. Incluso él se sorprende por la transformación y se pregunta si sucedió porque realmente lo deseaba debido a la falta de dedos. Antes de que pudiera perderse en pensamientos al respecto, decide concentrarse en la misión. Era mucho más importante. Después de presionar el botón, se desvanece. Las otras pequeñas criaturas también notaron la transformación del MC y se preguntan cómo se las arregló para hacerlo. El narrador que los contrató quedó atónito al ver que el MC se había convertido en un humano. Sucedió demasiado rápido. Esto no era normal. En solo 3 minutos, había logrado una transformación que generalmente tomaba de 2 a 4 semanas. Las cosas ahora se veían mucho más interesantes desde la perspectiva de ese narrador. Esta misión no iba a ser tan aburrida como había pensado. Ahora estamos en la capital de Corea del Sur. El protagonista estaba en una calle, observando, aún sin saber dónde estaba exactamente, pero algo llamó su atención al momento siguiente. Estaba parado frente a la Asociación de Recolectores, y eso era impresionante porque habían dejado de existir después de que comenzara el apocalipsis. Al final, el MC decidió dejar de pensar en ello porque necesitaba concentrarse en encontrar un recolector primero, así que abrió la ventana del sistema. Había algunos puntos rojos en el mapa, probablemente recolectores ya contratados, y los puntos azules eran los que no tenían contrato.
Si sus suposiciones eran correctas, necesitaba firmar un contrato con un recolector que tuviera al menos algo de talento, o tendría serios problemas. Todavía estaba pensando en lo difícil que sería cuando un oficial de policía se le acercó y llamó su atención. Mirando hacia atrás, vio al oficial preguntando quién era y si era un recolector, pero el MC simplemente respondió que estaba buscando a alguien. El oficial se enfureció por su actitud, así que agarró al MC por el hombro para sacarlo de allí. Inmediatamente, el sistema reaccionó y el oficial recibió una poderosa descarga eléctrica, haciéndolo apartar su mano del protagonista de inmediato. Impactado, el oficial preguntó si era un narrador, a lo que el MC respondió que sí. Se disculpó, diciendo que pensó que era humano. Mientras el oficial huía, el MC se dio cuenta de que realmente estaba en el pasado, porque los narradores eran tratados con gran respeto durante ese tiempo. Eso no era importante para él, así que se fue y comenzó a buscar un recolector con quien pudiera firmar un contrato. Mirando a la gente a través de la ventana del sistema, podía ver sus nombres y edades, pero eso no parecía ayudarlo en absoluto. Cerrando la ventana del sistema, pensó que no tenía tiempo para entrevistar a cada recolector con el que se encontraba. Mirando hacia adelante, notó algo que llamó su atención. Una mujer entre la multitud con la mano dentro de los pantalones de su novio. No, espera. En realidad, resultó ser otra cosa. Había algunos libros allí, pero parecía que solo el MC podía verlos. Eso no era una ventana del sistema, parecía ser algo más, y se preguntó si era una habilidad única para él. El tiempo se acababa. Le quedaban unos 37 minutos hasta que terminara la misión. No era mucho, pero creía que aún tenía tiempo. Intentó agarrar el libro con sus manos, y el libro comenzó a temblar frente a él. Aparentemente, su suposición era correcta, y agarrarlo funcionó. Curioso, el MC recogió uno de los libros a su alcance para ver qué estaba escrito en él, pero lo que vio lo dejó completamente impactado. La habilidad que tenía era extremadamente poderosa, y eso lo emocionó. ¿Podría esta habilidad realmente ser exclusiva para él? Quedaban 3 minutos antes de que terminara el límite de tiempo de la misión. Los otros narradores ya habían encontrado personas para firmar contratos. Solo quedaba el MC. El narrador parecía decepcionado del protagonista. Quedaba 1 minuto, y ya creía que el MC iba a morir. No importa lo talentoso que fuera, no había forma de completar la misión en 1 minuto. Cambiando a la perspectiva de Yuyun, lo vemos mirando a una chica comiendo fideos instantáneos que se sorprendió al verlo. Asustada, la chica retrocedió y preguntó qué era. Dijo que llamaría a la policía si no dejaba su casa inmediatamente. El MC no dijo nada, lo que asustó aún más a la chica, preguntando si siquiera podía oírla. Un libro apareció frente a ella, y vemos que se parecía mucho a Dokaebi de Rainbow Six Siege. Se quedó sin palabras ante la vista. Sonriendo extrañamente, el MC simplemente dijo que la había encontrado. ¿Podría ser que la conociera del pasado? El mundo en el que estaba el MC era un mundo mixto, donde la realidad y lo abstracto coexistían. Los reinos físico y espiritual estaban entrelazados. Pensando en esto, se dio cuenta de que el contenido del libro era tan poderoso que podría considerarse un truco, pero estaba emocionado por ello. Leyendo el contenido del libro, vio, Kim Sang-duk despertó hace 5 años con la habilidad de cañón de agua. Mostraban a otros mentiras y pasados. Mirando hacia arriba, se preguntó si no había un libro para él también, pero no parecía ser el caso, y eso lo entristeció un poco. Aún así, agarró el libro de otra persona y se preguntó por qué cada uno tenía diferentes colores. Comenzó a leer el nuevo libro. El contenido de este libro lo llevó a formar una teoría en su mente. Si era correcto, entonces no solo había libros de bronce y plata. Era muy posible que pudiera encontrar un libro de color dorado, y cuanto mejor fuera el color, más valiosa era la vida que había vivido la persona. El aura de los libros le mostraba las habilidades innatas de la persona y su potencial de crecimiento. Así que el aura era aún más importante que el color. Y pensar que podía ver el potencial de las personas mucho antes de que firmaran contratos, eso era increíble. Lo pondría por delante de todos. Dándose cuenta de que todavía tenía tiempo para encontrar a alguien, entendió que solo había una cosa que hacer, buscar el mayor potencial posible por ahí. Teletransportándose, dijo que estaba seguro de que podría encontrar la mejor opción posible con esta habilidad que tenía. 10 minutos hasta el final de la misión, el protagonista estaba en el suelo, frustrado por no haber encontrado a nadie realmente prometedor para contratar. Comenzó a preocuparse porque su tiempo se estaba acabando, pero aún estaba decidido. Fue difícil, pero no quería conformarse con un potencial menor sabiendo que podría encontrar el mejor de todos.
así que comenzó a buscar de nuevo. Una mujer pasó junto a él y el hombre le preguntó qué año era. Ella respondió que era el año 2020. Él le dio las gracias y empezó a pensar. Todavía faltaban 5 años para que todo empezara a desmoronarse. Se preguntaba quién podría despertar durante este periodo con un gran potencial. Recordó a 3 que eran conocidos como los 3 milagrosos, el Santo Ban Sang, el Caballero de Fuego Imbyum y la Emperatriz de la Espada, Kang Ram. Yujin abrió el sistema para recordar a los 3. Ban Sang era una figura anónima, imposible de localizar, e Imbyum vivía en Estados Unidos, lo que le dificultaba las cosas. La única opción que quedaba era la Emperatriz de la Espada, Kang Ram. ¿Era ella la chica que vimos comiendo fideos instantáneos? Dios mío. Ella era la más fuerte de los 3, y él recordaba una entrevista en la que ella decía que permaneció oculta hasta sus primeros días. Así que el MC fue a buscarla. Al llegar al lugar donde se escondía, estaba un poco confundido, tratando de entender a dónde lo había enviado el sistema. Era un dormitorio sencillo, y le costaba creer que alguien como la Emperatriz de la Espada pudiera vivir en un lugar tan sucio. Ella aún no había notado su presencia y estaba comiendo sus fideos tranquilamente hasta que él la llamó por su nombre. Inmediatamente, la chica miró hacia atrás sobresaltada, y vimos que el tiempo que le quedaba antes de que terminara la misión del protagonista era de 4 minutos. Volvimos a la escena en la que ella retrocedió asustada, tratando de entender quién era él y cómo había entrado en su habitación de la residencia. El libro dorado apareció sobre la chica, pero ella no era consciente de su presencia y seguía mirando al protagonista asustada. Sonriendo incluso mientras sudaba, el hombre finalmente dijo que la había encontrado. Poniéndose en una postura respetuosa, se presentó como un cuentista de Celestial Body en quien le preguntó si era Kang Ram. Ella dijo que sí. Yoyen dijo que estaba allí para firmar un contrato con ella, y ella se movió y preguntó si hablaba en serio. En ese momento, el MC se preguntó si realmente había encontrado a la persona adecuada. La chica estaba encantada de ver a alguien interesado en hacer un contrato con ella. El MC estaba inquieto, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. No tenía más tiempo para buscar a nadie más, así que dijo que era exactamente por eso que estaba allí. Ella se puso nerviosa y dijo que sus habilidades eran malas. Joan preguntó quién le había dicho eso, y ella respondió que todos a su alrededor lo habían dicho, así que había renunciado a convertirse en recolector. Fue entonces cuando el MC entendió por qué vivía en ese lugar. Ella todavía no tenía idea del nivel de su talento, y él se lo explicó. Emocionada, la chica preguntó de nuevo si hablaba en serio, y él lo confirmó, acercándose a ella de una manera ligeramente seductora. Explicó que la ayudaría a despertar su verdadero potencial. Solo necesitaba firmar el contrato que había sacado en sus manos. Solo le quedaban 15 segundos, pero ella aún no había firmado el contrato, lo que empezó a poner muy nervioso al chico. Al momento siguiente, ella preguntó dónde estaba su bolígrafo, e inmediatamente el protagonista le entregó uno. Mientras ella estaba firmando su nombre en el contrato, el MC la instó a que se apresurara. De lo contrario, ya sabemos a dónde iría. Finalmente terminó de firmar el contrato, pero ya era demasiado tarde. El tiempo se había agotado y la historia termina aquí. Es broma. Con solo 2 segundos restantes antes de que expirara el cronómetro de su vida, la ventana del sistema mostró que había completado con éxito la misión. Satisfecho, el MC pensó en la promesa que hizo antes de convertirse en cuentista, que viviría una vida sin remordimientos. Yujin le dijo a la chica que estaba emocionado de trabajar con ella, y ella se iluminó de alegría pidiéndole que la cuidara bien. Todavía estaba impresionado por lo que había visto sobre ella. En su vida anterior, ella era tan noble que la gente teorizaba que provenía de una familia rica, pero ese no era el caso. El MC sacó el libro dorado que contenía el pasado de la chica y lo abrió para ver qué podía haber allí para usar, pero algo lo dejó completamente impactado. No tenía una, sino 3 especializaciones principales de personaje, y solo una de ellas había sido despertada. Su nivel ya era absurdo. Estas especializaciones eran tan impresionantes que una de ellas era incluso la misma que la de la historia de Chuck Junkin. 3 de los talentos mejor clasificados y solo uno se había despertado. Si lograba despertar los 3 a la vez, ¿cuán poderosa sería? Yuyan le preguntó si era consciente de sus talentos. Irán todavía creía que sus talentos eran débiles, y el protagonista apenas podía creer que ella pensara eso. Ella dijo que durante su entrenamiento se le había instruido para que no hablara de sus talentos, pero el MC le recordó que ahora tenían un contrato. Riendo, dijo que el nombre del talento era Maestro de la Espada de la Era Goryeo y afirmó que el nombre sonaba a broma.
Yuyan quedó atónito por su actitud. Le pidió que confirmara si alguna vez le había contado a alguien sobre sus habilidades, y ella dijo que no. Además, la gente no suele preguntar. El MC solo podía pensar que la ignorancia realmente era algo aterrador. Ella empezó a sospechar que él quería cancelar el contrato y dijo que no lo permitiría, pero él le aseguró que no estaba decepcionado. Abriendo la ventana del sistema, recibió una notificación de que había sido contratado oficialmente por la empresa de cuentistas y tenía la misión de asistir a la ceremonia de apertura. Le informó a la chica que tendría que irse por un tiempo, y ella preguntó por cuánto tiempo. Él dijo que no lo sabía, pero no parecía que fuera a ser rápido. Yujin preguntó qué tipo de equipo usaba la chica, y ella dijo que usaba un escudo. Él le preguntó por qué había elegido eso como su arma. Ella explicó que aunque no tenía talentos de combate, era físicamente fuerte, así que pensó que podría servir en la primera línea como escudo. Durante su entrenamiento, había usado una lanza porque sus instructores se la recomendaron. Esto frustró al MC. Había evitado usar una espada hasta ahora. Colocando el escudo en sus manos, le pidió que escuchara lo que iba a decir. Le dijo que cambiara el escudo por una espada y que entrenara mucho. Ella preguntó si eso era todo lo que tenía que hacer, y él dijo que sí, porque solo entonces comprendería realmente el alcance del poder de su talento. Pulsando el botón para aceptar la ceremonia de apertura, le dijo que se asegurara de hacer lo que le había dicho que hiciera. Irán todavía trató de pedirle que esperara, pero ya era demasiado tarde. Se había teletransportado y la había dejado sola en ese momento. Después de cambiar el escudo por una espada, la chica estaba en una zona de construcción preparándose para comenzar su entrenamiento con la espada. Aún insegura, se pregunta si realmente podría aprender el arte de la espada simplemente balanceándola. Ella nunca había hecho esto antes. Comentó que nunca había jurado una espada en su vida, luego comenzó a hacer varios movimientos aleatorios para ver qué pasaba. De repente, algo la hizo darse cuenta de que sus movimientos estaban mejorando y eran más precisos, y comenzó a sentir algo nuevo. Era cada vez más evidente que sus movimientos se estaban volviendo más elegantes, y no podía entender muy bien lo que estaba sucediendo. Yudian regresó de su misión diciendo que no esperaba que tardara tanto. Se había teletransportado a donde estaba Hiram queriendo ver su progreso, y cuando miró en su dirección, vio que lo estaba haciendo muy bien. Su postura era sólida, y ya podía realizar varios movimientos a pesar de que nadie le había enseñado nada hasta ahora. No es de extrañar que fuera conocida como la emperatriz de la espada en un futuro próximo. Solo pensar en eso lo emocionó por lo que estaba por venir. Hiram se sobresaltó por la presencia del MC y gritó, preguntando cuánto tiempo llevaba allí. Incluso pensó que podría estar molestándola por eso. Mirando la pantalla de su sistema, dijo que simplemente no quería interrumpir su entrenamiento, y ella respondió que ni siquiera se estaba entrenando en serio todavía. Su próxima misión era la misión de su vida, recolectar varias historias y construir una biblioteca con ellas para que eventualmente pudiera obtener un ascenso. Hiram preguntó qué estaba haciendo ya que no podía ver la ventana de su sistema, lo cual tenía sentido, y él dijo que quería hacer una biblioteca. Sorprendida, la chica preguntó si esa no era la primera cosa que hacía un cuentista, y él explicó que acababa de empezar este trabajo, pero ella no le creyó. Él dijo que no tenía nada que ganar mintiéndole, y luego apareció un cuadro de texto frente a él para que pudiera elegir el nombre de su biblioteca. Mirando a través de una lista de sugerencias, vio que todas eran terribles, y se molestó con los trolls que hicieron esa lista. Yuyan preguntó si realmente tenía que elegir uno de esos nombres solo para atraer la atención del espíritu. Un nombre le llamó la atención, y lo abrió para verlo. Mirando la biblioteca, vio a un recolector siendo aplastado por varios pequeños monstruos mientras recibía innumerables comentarios diciéndole que se rindiera. Esa historia no estaba complaciendo a ninguno de los espíritus divinos, y Joan entendió el problema de hacer un contrato con un mal recolector. Decidió dejar el nombre de la biblioteca para más tarde, pero comenzó a crear la suya propia de inmediato. Le preguntó a Hiram si estaba lista para blandir su espada un poco, y ella pareció confundida. Los dos se teletransportaron a otro lugar donde había un portal. La chica preguntó qué lugar era ese, y él explicó que era la entrada al mundo de los pensamientos, un lugar de mitos, leyendas e historias. Contemplando el portal, el MC explicó el papel del narrador para contar historias a los espíritus superiores, y así era como lo hacían. Volviéndose hacia Hiram, le dijo que tenía una pregunta que hacer. ¿Sabía cuáles eran las implicaciones de las historias que estaban a punto de mostrar? Ella preguntó si era la historia de un personaje principal, y él dijo que era algo así, pero cada historia podía pertenecer a un género diferente.
Aún así, entre tantas historias, había un género que realmente destacaba por encima del resto, los cuentos heroicos. De pie frente al portal, Yujin dijo que, a partir de ahora, ella sería la protagonista de cuentos heroicos. Ella todavía lo dudaba, pero él dijo que la ayudaría. La escena cambió, y ahora estaban en una montaña de cobalto. El MC preguntó si sabía algo sobre ellos, y ella dijo que sabía un poco. Abriendo la ventana del sistema, el protagonista luego abrió su biblioteca. Inmediatamente, algunos espíritus superiores comenzaron a entrar en ella. Ya interesado en ver qué tipo de historias se contarían allí, comenzó a hablarles, presentándose. Pronto, se dio cuenta de que eran los mismos que habían estado dejando comentarios negativos en la otra biblioteca. Comenzaron a hacer comentarios negativos antes de que la historia hubiera comenzado, lo que hizo que el MC se diera cuenta de que estaban allí solo para verlo fracasar. Dando un paso atrás, el MC explicó que iría a la sala de observación para contar su historia, por lo que tendría que luchar sola. Esto asustó a la chica. Tratando de calmarla, dijo que lo haría bien. Solo tenía que blandir la espada de la misma manera que lo había hecho antes. En el instante siguiente, aparecieron dos pies monstruosos. Hiram estaba aterrorizada y comenzó a gritar, pero el NS le dijo que podía hacerlo. Solo necesitaba creer en sí misma. Nerviosamente, dijo que incluso si él decía eso, todavía estaba asustada. Entonces el monstruo se preparó para atacar mientras ella gimoteaba de miedo. El kobold no perdió tiempo y lanzó su primer golpe, mientras que Hyrule logró esquivar torpemente lanzándose al suelo. El kobold lanzó más ataques, y la chica comenzó a gritar pidiendo ayuda porque estaba muy asustada. Tropezó y cayó hacia atrás, lo que terminó salvándola de un golpe horizontal que probablemente la habría cortado por la mitad. Comentarios negativos de los espíritus comenzaron a aparecer, diciendo que esperaban que se dirigiera directamente a su ataúd, dejándola completamente congelada. Voces comenzaron a resonar en su mente, y vimos un flashback donde la gente se burlaba de sus habilidades y su fuerza bruta. Risas y comentarios desdeñosos llegaron a su manera, diciendo que ni siquiera tenía la capacidad de hacer un contrato con el narrador. Comenzó a llorar en esos recuerdos, sosteniendo su escudo como si hubiera algún tipo de protección contra esos matones. En ese momento, estaba sentada en su habitación, mirando el escudo en su cama, demasiado deprimida para siquiera querer salir de la casa. Irun comenzó a preguntarse si tenía lo que se necesitaba para seguir adelante en este viaje, o si huiría. De vuelta al presente, todavía estaba congelada en el suelo, paralizada por sus recuerdos. La espada le cortó el brazo, solo un roce, sacando un poco de sangre, pero su motivación había cambiado. Ya no quería huir. Si volvía a huir, sería un ser humano inútil. Incluso en ese estado de pobreza, tenía que hacer algo porque él la había encontrado. Ese narrador que apareció diciendo que quería hacer un contrato con ella. Si huía, no podría enfrentarse al señor Yuyan. Agarrando su espada con fuerza, se dio cuenta de que no importaba lo que le pasara, nunca más sería tan cobarde como lo había sido. Observando esa escena nerviosamente, el MC gritó su nombre. Le gritó que esquivara el golpe del kobold mientras parecía estar parada, mirando hacia abajo, solo esperando ser cortada en pedazos. Pero al momento siguiente, mirando hacia arriba, vemos sus ojos brillar, y todos sabemos que cuando el ojo brilla, las cosas están a punto de ponerse serias. Levantando su espada por encima de su cabeza, logró parar el ataque del kobold con una fuerza increíble. La espada ni siquiera se inclinó desde la horizontal. Mirando hacia arriba, con sangre en los ojos, el odio alimentando su fuerza, golpeó con un golpe increíble, derrotándolo al instante. Los espíritus divinos quedaron completamente atónitos por todo lo que acababa de suceder. Ni siquiera el MC podía creer lo que había presenciado. De rodillas después de terminar la batalla, Hiram solo estaba pensando que nunca más huiría, nunca más tendría miedo. Yo-Jin estaba satisfecho. Esta era la verdadera Kang Hiram. Esa era la forma adecuada de blandir la espada. Una luz amarilla emergió del cuerpo del kobold. Lentamente se abrió camino hacia la placa del pecho de la chica, y un mensaje del sistema le informó que había ganado 7 puntos. Impactada, finalmente se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Mientras celebraba tímidamente, el protagonista apareció en su ventana del sistema y la felicitó por su logro. El problema era que su lucha no había terminado. Nuevos enemigos estaban apareciendo para vengar a su camarada caído. Mientras la batalla continuaba, él le explicó que este mundo estaba lleno de cosas que podían traerle alegría, por lo que no debería detenerse aquí. Sería mucho mejor si se volviera más ambiciosa y deseara más. Mientras tanto, varias donaciones comenzaron a llegar para ella. ¿Realmente podría ser así?
Ire respondió que sí. Ahora tenía mucha más confianza en su habilidad, e incluso yo estoy emocionado de ver qué le sucede ahora. Los kobolds cargaron en grupo, pero la chica no se intimidó. Desenvainó su espada de nuevo, lista para derribarlos. Impresionado, EMC verificó los datos de los espectadores en su biblioteca con historias de Yaran. Ya tenía más de 15 vistas en menos de una hora. En realidad, me equivoqué. El que estaba viendo esto era otro narrador que estaba impresionado por los resultados de Yuyen. Su nombre era Taden. Estaba impresionado y al mismo tiempo incrédulo. Eso no debería ser posible incluso si Yuyen hubiera recibido ayuda de un departamento. Pensando que Yuyen debía estar usando algún tipo de truco sucio, Taden decidió analizar este caso y ver qué estaba sucediendo realmente. Abriendo la ventana del visor del coleccionista, simplemente se quedó sin palabras. Tartamudeando, comenzó a preguntarse quién era esa mujer. No llevaba ningún equipo de protección y su espada era extremadamente ordinaria. Después de ver todo tipo de coleccionistas, esta era la primera vez que veía uno tan inusual. Se estaba volviendo más fuerte por minuto. Los kobolds, al darse cuenta de que no podían manejar a Hiram, comenzaron a llorar y a huir, y el MC se dio cuenta de que se había vuelto mucho más fuerte muy rápidamente. Convencido, comenzó a preguntar a los espíritus divinos qué pensaban de Hiram, pero les dijo que esto todavía no era todo lo que podía hacer. Todavía podía hacer mucho más que esto. Las donaciones no se detuvieron. Estaba recibiendo miles de puntos. Hiram lo llamó, y él preguntó qué quería. Ella preguntó qué era eso. Estaba parada frente a algo rojo, como una cerca, y él le informó que ya no era el área de cultivo. Eso era algo que los coleccionistas habían acordado crear para poder reunir puntos de manera más consistente. Ella dijo que entendía, pero ya apretó su agarre en la espada. El narrador principal que observaba la escena quedó impresionado al ver que ya había llegado a la frontera en su primer intento de cultivo. Jun preguntó si estaba decepcionada con algo. Ella respondió, sí. Ahora que todo había terminado, se sentía un poco frustrada. El protagonista dejó claro que no había terminado. Ahora que han llegado tan lejos, podrían llegar hasta el final. Bajo su guía, cruzaría la frontera y limpiaría todo ese dominio mental porque podrían ser borrados permanentemente una vez limpiados. Limpiar un dominio como ese hace que otro aparezca en otro lugar. Pocos tienen el valor de terminar estos dominios de minas debido a la falta de habilidades. Precisamente por eso habían creado la frontera y evitado limpiar esos dominios de la mina. Hiram preguntó si realmente estaba bien, y él dijo que ella podía culparlo si algo salía mal. Además, ella no parecía exactamente alguien que quisiera detenerse ahí. Emocionada, preguntó si era tan obvio, y él lo confirmó. Los espíritus divinos también estuvieron de acuerdo porque les encantaba lo que estaban viendo, y ella decidió que limpiaría todo el dominio tal como él le indicó. Mientras la MC estaba causando conmoción para reunir apoyo para Hiram, el narrador con cara de lagarto no podía creer lo que estaba a punto de hacer. Hiram preparó su golpe, pero él no creía que ella tuviera el poder de destruir el borde. Un protagonista nunca debería renunciar a sus objetivos. Hiram dio solo un salto. Mientras cargaba hacia adelante con todo lo que tenía, llegaron más donaciones para ella, porque eso es lo que significa ser una verdadera heroína. El narrador lagarto estaba exasperado. Las cosas se estaban desarrollando de una manera completamente diferente a la habitual. Ya había alcanzado los 20 espectadores. En el pasado, la historia había estado llena de aventuras, pero los recolectores habían elegido el camino más fácil, lo que hizo que los espíritus divinos perdieran interés. Debido a eso, decidieron desencadenar un apocalipsis solo para tratar de conseguir una historia interesante. Jun sabía cómo terminaría ese mundo, por eso estaba decidido a crear un futuro diferente al de su vida pasada. Ese cambio no vendría de la intervención de un extraño, sino de la propia humanidad. Estas eran las crónicas de la Emperatriz Espada, y habían alcanzado los 25 espectadores en esa historia. Apareciendo ante ella de nuevo, el MC la felicitó por llegar al punto más profundo de esas mentes. Ella estaba feliz de verlo, y todo el mundo ya sabe que si se sonrojó, es porque está enamorada. Pero todo lo que él notó fue que ella ya no tenía miedo. Diciendo que estaban casi allí, le recomendó que se tomara un descanso, y ella estuvo de acuerdo, sentándose y admitiendo que ya se estaba cansando. Yuyan se dio cuenta de que a pesar de sus habilidades, su cuerpo aún no podía seguir el ritmo. Necesitaba volverse más resistente. Él le preguntó qué pensaba sobre pelear con una espada, e inmediatamente respondió que era lo mejor de todo, y que debería haber empezado con eso. No jodas. Mirando su libro,
Jun notó que brillaba más de lo normal. Lo que sea que haya logrado hoy debe haber cambiado algo dentro de él. No tenía intención de revisarlo ahora, así que dijo que los kobolds de antes la estarían esperando a ella y a un grupo al final de este dominio mental. Lo más probable es que tuvieran un líder, ya que sus movimientos estaban muy bien coordinados. Su cara no parecía nerviosa, y el MC le preguntó qué planeaba hacer. Si ella quisiera, podrían detenerse ahí mismo. Ella soltó una ligera risa y preguntó si estaba bromeando, pero él no lo estaba. Poniéndose de pie, dijo que lo terminaría todo porque ese era su camino ninja. No había forma de que se hiciera el tonto después de todo lo que había pasado. Él dijo que no lo haría ya que se responsabiliza de sus palabras y preguntó si podían irse ahora, a lo que ella respondió que sí. Jun-Yan estaba sonriendo ligeramente porque podía ver que ahora estaba mucho más segura y no necesitaría detenerla ni nada por el estilo. La advertencia era clara. Esto sería peligroso, así que necesitaba tener un objetivo claro en mente. Él le preguntó si sabía cómo limpiar dominios, y ella dijo que sí. Este sería simple. La condición de limpieza era una incursión, y la mejor manera era derrotar a todos, pero ella necesitaría enfocarse primero en el líder. Había varias maneras de limpiar un dominio mental, pero en ella solo tenía que derrotar a un monstruo específico, y eso la emocionó mucho. La chica ya se dirigía hacia el jefe e incluso cantando, pero el MC le pidió que esperara. Necesitaba cambiar de arma primero. Ella preguntó por qué, pero cuando miró su espada, estaba completamente dañada. Cualquier impacto la rompería por completo. La chica empezó a llorar y sollozar, desesperada, y el MC dijo que se había mantenido bastante bien para hacer una espada inicial. Tratando de calmarla, abrió la ventana de la tienda y dijo que había ganado muchos puntos en el camino y le mostró las mejores opciones para elegir. Ella se quejó del precio de las espadas. Era todo lo que había ganado hasta ahora, pero no había otra opción. Se lo gastó todo en una de ellas. La espada apareció a su lado. Parecía un florete o tal vez una katana. La hoja curva me dejó inseguro. Jue-Yan elogió la espada, pero ella seguía llorando por la pérdida de sus puntos, y él dijo que ahora podía ganar más, así que era hora de irse. Los kobolds estaban esperando su llegada, el líder observando y esperando con sus subordinados. Hiram llegó ya diciendo que era culpa de ellos que tuviera que cambiar de espada ya que la primera se había roto. Sudando de miedo, los kobolds notaron que Hiram se acercaba. Ella era una verdadera amenaza que nunca antes habían enfrentado. Cargando contra los monstruos, la chica gritó que tenía que gastar todos sus ahorros en una nueva espada por su culpa. Con un golpe extremadamente poderoso al suelo, se crea una explosión que lanza a varios monstruos a un lado. Irun grita que todos allí ya están condenados y comienza a desmembrar a muchos de ellos mientras grita por haber desperdiciado sus puntos. El odio era visible en sus ojos y se giró para atacar al jefe de un salto. Es increíble lo que la pérdida de dinero le hace a la mente de las personas. Llorando de desesperación, el jefe kobold comienza a gritar, pero ya era demasiado tarde. Con un solo golpe, Hiram le quita la cabeza del resto de su cuerpo, terminando ese dominio de una vez por todas. La escena cambia a una cafetería donde la chica está comiendo un pastel tan delicioso. Ni siquiera podía creer que realmente existiera. El MC pregunta si realmente es tan bueno mientras sorbe su café, y ella confirma que sí, que nunca había comido nada tan bueno en su vida. Joo-Yeon piensa que fue una reacción exagerada, pero es comprensible considerando que pasó sus últimos años viviendo de ramen barato. Él dice que puede comer eso todos los días si quiere, siempre y cuando siga ganando tantos puntos como hoy. Solo tiene que tener cuidado de no engordar. Cambiando de tema, ella pregunta qué quiso decir cuando dijo que sabía lo que realmente significaba ese talento de la era Goryeo. Joo-Yeon pregunta si conoce a alguien llamado Chuk Hun-Yeon. Ella pone una cara como si no lo conociera, pero el capítulo termina ahí. En el próximo capítulo, aprendemos que Hun-Yeon era un soldado común, nada más que un funcionario público de bajo rango. Sin embargo, un día, escaló las murallas del castillo, que estaban bajo el control de la tribu Jurchen, y simplemente limpió el lugar. No solo eliminó a los enemigos que lo rodeaban por su cuenta, sino que derrotó sin piedad a decenas de miles de ellos allí mismo. Se corrió el rumor de que había superado los límites humanos, lo que le valió el apodo de maestro de la espada de la era Goryeo. Irun está impresionada por la historia, pero pregunta por qué nunca ha oído hablar de él antes. El MC responde que el nombre de su amigo era raro. Ella se pone aún más curiosa y pregunta cuál era su nombre, pero el MC se niega a responder. ¿Es Voldemort o algo así? Ella insiste en que se lo diga.
Joe Yeon se pone nervioso y le pide que se detenga porque está empezando a sentirse incómodo y la denunciará por acoso. Si quiere saber sobre él, debería buscarlo ella misma. Ella abre su teléfono para buscar, incrédula de que el nombre pueda ser tan malo. Pero cuando ve el nombre, en realidad se sonroja mucho, profundamente avergonzada. Vi en los comentarios que era la versión coreana de Rey Tamaño D. Furiosa, le arroja el teléfono a la cabeza del protagonista, llamándolo pervertido y diciendo que ella sería la que presentaría una denuncia por acoso. El MC dice que incluso si fue borrado de la historia por su nombre, no disminuyó su valor como guerrero ni su fuerza. Emocionada, Irán pregunta si eso significaba que su habilidad se consideraba especial. Esta actitud algo infantil hace que el MC se pregunte cuándo finalmente se convertirá en la verdadera emperatriz espada como solía ser en su vida pasada. Agarrándola por el brazo, dice que no tienen tiempo para charlas triviales. Era hora de poner sus planes en acción. Ella sigue al MC preguntando qué quiso decir, y él dice que necesitan trabajar en su imagen. Pero ella se queja de que no había terminado su pastel. Irán le pregunta al MC si realmente pensó que eso estaba bien, y él dice que en su opinión fue perfecto y le pide que repase sus instrucciones. No te rías estúpidamente y ten cuidado con cómo te comportas frente a los espíritus divinos. Él asiente y dice que es hora de irse. Los espíritus comienzan a entrar en la sala, y él ya puede ver que había más gente que en la primera historia. Algunos espíritus estaban asombrados. Sus reacciones variaban de todas las formas posibles, y eso hace que el MC sienta curiosidad. Finalmente entiende por qué eran así. Nunca antes habían visto a Kang Ir-un debidamente vestida, y se veía impresionante. El MC piensa, si hicieras una encuesta preguntando cuál es el rasgo y el carácter más importante, la mayoría diría que la fuerza. Sin embargo, si preguntas cuál es el segundo rasgo más importante, las respuestas variarían más, pero en su opinión, era la apariencia. Sabía que podía ganar mucha más atención siendo hermosa, y tenía razón. Antes de dirigirse al siguiente dominio, tenía algo que aprender. Le entrega algo y dice que es la historia que compró antes y le pregunta si era la primera vez que la veía, y ella dice que sí. A pesar de sus excelentes talentos, todavía necesitaba aprender a prepararse para cada misión, y eso la ayudaría. La chica le agradeció por ello. Ella comenzó a absorber las historias, y Julian le preguntó cómo se sentía. La chica dijo que se sentía rejuvenecida, a lo que ella respondió que era genial. La mayoría de los coleccionistas se sentían enfermos después de absorber demasiadas historias. Hiram estaba a punto de preguntar qué tipo de puntos podía usar para conseguir esas historias cuando el MC la interrumpió y dijo que era hora de ir a montar su espectáculo. Al entrar en el nuevo dominio, ella preguntó qué tipo de lugar era ese. Parecía un laberinto, pero una vez más, fue interrumpida por Yu-jun. Comprendiendo la situación, comenzó a actuar seriamente, describiendo el área como desolada y vacía, y el MC explicó que era el laberinto de Creta. Había habido varios intentos de limpiar ese lugar para siempre, pero sin éxito, y esa era su misión esta vez. Irán preguntó por qué nadie había logrado hacerlo antes, y él respondió que nunca habían podido averiguar las condiciones de finalización de ese lugar. Caminando por los pasillos, comenzó a ver varios cuerpos de personas que habían pasado antes, pero se perdieron dentro del laberinto. La chica se exasperó, pero el MC le pidió que se quedara callada. Explicó que esos cuerpos pertenecían a personas que habían entrado recientemente. Más de 100 personas ya estaban viendo su historia. Incluso los narradores lo estaban observando. Estaba ganando mucho compromiso. El MC entendió que los narradores estaban tratando de robar ideas del novato, pero no le importó. Su objetivo era conseguir fans leales para los dos. Unión agarró un carrete de hilo y se lo entregó a Irun. Ella preguntó por qué necesitaba usar ese hilo allí. Los laberintos son complicados, y ese en particular era peor. En el mito, Teseo usa hilo para evitar perderse, así que ella debería hacer lo mismo. Como sus últimas palabras, le deseó suerte antes de teletransportarse al área de visualización de la historia. El sistema se le apareció, y él le explicó que solo necesitaba avanzar sin mirar atrás como si no fuera más que una tarea básica. Ella aceptó el desafío y comenzó a desenredar el hilo mientras ya llegaban varias donaciones, todas de alguien llamado XXX. Irán caminó por los pasillos entre los muchos cuerpos, desenredando el hilo y dejando un rastro para no perderse por completo. Jun notó que incluso su resistencia mental era superior a la media. No estaba entrando en pánico ni siquiera frente a esa complicada situación. Al doblar una esquina, comenzó a observar el área con más cuidado. Pero sin perder la compostura, finalmente logró encontrar lo que parecía ser el centro del laberinto.
¿Podría el jefe de este lugar ser realmente el Minotauro del mito griego? Una luz comenzó a brillar desde ese portal, y Yujin le pidió que esperara un momento. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Un minotauro de al menos 5 metros de altura ya estaba de pie frente a la chica, resoplando y listo para atacar. El monstruo dejó escapar un rugido ensordecedor. Su mano ya estaba bajando directamente hacia Irún, lista para aplastarla, pero aún así, ella no parecía nerviosa. Viendo todo a través de la pantalla del sistema, vio al monstruo asestar un golpe masivo en el suelo. La única pregunta era si Irún también había sido golpeada. Había demasiado polvo en la zona para saber si estaba herida, pero mientras el minotauro miraba a la chica, se dio cuenta de algo demasiado tarde. Su espada ya había cortado su pecho, y ahora estaba detrás de él en una postura de ataque. Sin piedad, la chica comenzó a cortar al monstruo, diciendo que la cena de esta noche sería sopa de cabeza de vaca. ¡Qué humillación para el minotauro! Los espíritus divinos preguntaron qué demonios era la sopa de cabeza de vaca, mientras que el MC se irritó con ella por usar frases tan cliché. Junian le gritó que el minotauro era mucho más fuerte que un kobold. Su piel era mucho más gruesa y resistente, por lo que derribarlo con un solo golpe sería mucho más difícil. Debería usar una estrategia de golpear y correr. Desesperado, el MC seguía gritando, pero aparentemente, ella no estaba escuchando sus instrucciones. No parecía tener ninguna intención de retirarse. Esquivó los ataques del monstruo con maestría mientras seguía sangrando abundantemente. El monstruo cayó de rodillas, e Hiram aterrizó en el suelo justo frente a él. Yueyuan miró la pantalla, aterrorizada. La espada de la chica comenzó a brillar con un hermoso tono de verde. Kainirum había aprendido a usar la espada de aura. Espada K, también conocida como espada de aura, una habilidad que solo pueden usar los que están en la cima, lo que les permite imbuir sus armas con ki para manejarlas con la máxima potencia. La mayoría de los coleccionistas no tienen la capacidad de aprender esta técnica por sí mismos. Solo pueden adquirirla a través de historias. Esa monstruosa chica ya la había desarrollado completamente por sí misma. El protagonista realmente había encontrado una joya preciosa en ella. Irún prepara su golpe, y los dos monstruos se gritan el uno al otro mientras ella carga para cortar al minotauro por la mitad, creo. La espada golpea verticalmente a través del centro de la cabeza del monstruo, el que tiene cuernos, no el que está embestido. Una explosión masiva sigue a su ataque. Su talento era simplemente increíble. Cortado limpiamente en dos, el monstruo yace a varios metros de la chica dentro de un cráter formado por su técnica de espada de aura. Ella contempla su victoria, todavía sosteniendo la espada en una mano. Mientras se seca el sudor, vemos que le habían llegado varias donaciones, principalmente de ese tipo XXX. Debe ser un gran admirador suyo. Estaba conmocionado. No tuvo que hacer nada más que ver la masacre. Sus suscriptores se habían duplicado y estaban creciendo rápidamente. Hiram llama la atención del MC, diciendo que algo se sentía mal. Él pregunta qué pasó. Ella dice que derrotó al monstruo, pero el dominio no había sido despejado. Incluso los espíritus divinos se preguntaban por qué aún no había terminado. Teletransportándose junto a ella, el MC explica que el dominio realmente no había terminado. Ella se sorprende por esta respuesta. Hablando tanto a los espíritus como a ella, explica por qué este laberinto nunca se completó incluso después de que el jefe había sido derrotado. Este laberinto no termina solo porque derrotaste al minotauro. Recuerda que incluso en su vida pasada, mucha gente lo había vencido. Aún así, ninguno de ellos había logrado terminar el laberinto, y es por eso que nadie pudo averiguar sus reglas. Un día, un excavador logró despejar el laberinto, y gracias a él, el MC supo cómo completarlo. La condición era salir de él. Irún dice que podría usar el hilo para regresar, pero esa era la entrada, no la salida. El MC explica esto, y ella pregunta dónde está la salida. Mirando hacia arriba, el MC dice que está ahí arriba. Irán pregunta si está hablando del techo del laberinto, y él responde con otra pregunta. ¿Conoce la leyenda de Dédalo? Ella dice que sí. Era un inventor brillante que creó la estructura laberíntica, pero alguien logró escapar de ella, lo cual no debía suceder. La chica pregunta si está hablando de Teseo, y el MC dice que sí, porque Dédalo le enseñó a usar el carrete de hilo. Vino Minos en venganza, encarceló a Dédalo y a su hijo dentro de ese lugar. Y aún así, el inventor encontró una manera de escapar con Ícaro. Mostrándole a Hiram una pluma, el MC le da una pista sobre cómo podría escapar, y ella se emociona mucho después de resolverlo. Había muchas plumas esparcidas en ese lugar, y ella corre a recogerlas. Regresa con varias en sus manos, lo que también emociona al MC.
Arrojándolas frente a él, dice que cree que esa cantidad debería ser suficiente. Inmediatamente, las plumas comienzan a brillar al caer al suelo. En el momento siguiente, aparece un par de alas en su espalda. Había recibido las alas de Ícaro, que le permitían volar una vez al día, un artículo extremadamente raro. Todavía estaba atónita por todo, pero el MC la devuelve a la realidad, recordándole que use las alas para salir de allí. Antes de salir del laberinto, Hiram dice que tuvo mucha suerte. Llegan innumerables donaciones para ella junto con felicitaciones por hacer todo sola. De vuelta en su casa, le pregunta qué piensa de ella ahora porque su autoestima estaba por las nubes. El MC la felicita, pero ella quiere más. La chica celebra la victoria y sigue preguntando si se veía hermosa ahora, pero el MC le dice que se detenga porque no parecía interesado en eso. Hiram no se rinde y dice que no puede fingir que no fue afectado por su belleza. Ni siquiera los espíritus divinos pudieron resistirse. Eso lo pone nervioso. El MC grita que si no se detiene, la va a golpear, y la chica comienza a llorar, diciendo que es malo. Dejando caer la conversación tonta, pregunta si ya ha ido a la asociación. Ella dice que todavía no. ¿Por qué estaba preguntando? Dice que es hora de mejorar su clase. Necesita pasar a clases más altas si quiere ganar más dinero. Ella se emociona rápidamente. Saliendo volando por la ventana, grita que se encargará de ello de inmediato, pero el MC le dice que no desperdicie su vuelo diario en algo tan trivial. Él la acompaña para que no se aprovechen de ella en la asociación. Al llegar, nadie parece reconocerla como coleccionista. Todos los que la vieron quedaron impresionados por su aura. Ya no parecía una coleccionista promedio, sino alguien por encima de todos los demás. Caminó con confianza por el lugar junto al MC, y la gente también pensó que era muy hermosa. Joe Jeon le advirtió que ni siquiera pensara en usar sus alas en ese lugar, y con una mirada culpable, dijo que nunca había pensado en hacer tal cosa. En el mostrador, un asistente comenzó a hablar con ellos, preguntando en qué podía ayudar, y el MC notó que estaba siendo abrumado por su aura. El MC respondió que estaban allí para reclamar las recompensas por despejar un dominio mental, mientras que Hiram solo estaba pensando en lo que cenaría esta noche. Se podían escuchar susurros por todas partes. La gente no podía creer que alguien pudiera haber completado un dominio mental incluso después de todos los rumores. Estaban enojados por los cierres de dominio y deseaban la caída del MC y Irun debido a su supuesto egoísmo, aunque no tenían idea de con quién estaban tratando. Curioso, el asistente preguntó si había alguien más con ellos en ese dominio, y Joan respondió que no. Ella lo había despejado todo por su cuenta. Muchos allí no lo creían e incluso gritaron que estaban mintiendo, pero el asistente preguntó cuál era su clase. Joan respondió que era clase 9. Nervioso, el asistente les pidió que esperaran un momento mientras contactaba a la persona a cargo, y fueron a la sala de espera. Los susurros continuaron. Nadie creía que una sola persona, especialmente alguien de clase 9, pudiera terminar un dominio mental. La miró preocupado, pero se sintió aliviado cuando vio que no parecía importarle mucho. Un hombre gigante de al menos 2 metros de altura y más de 200 libras de puro músculo llamó al MC y a Hiram estafadores y mentirosos. Inclinándose para ver mejor a la chica, comenzó a menospreciarla como si nunca hubiera podido despejar un dominio sola e intentó intimidarla. Hiram simplemente lo observó, inexpresiva, ni siquiera interesada en responder a este tipo. Eso enfureció aún más al cabeza de músculo, pensando que una mera clase 9 lo estaba ignorando. Así que intentó provocarla aún más para ver si reaccionaba. No hubo reacción por parte de la chica que continuó observándolo sin prestarle atención. La provocación resultó contraproducente y el hombre comenzó a gritarle por ignorarlo. Y el MC dijo que ella no quería hablar con él. Volvió su atención al MC y preguntó quién diablo se creía que era, solo un gerente. Pero Joan dijo que prefería que lo llamaran su colega. Aún más irritado, el hombre cambió su objetivo al MC y le dijo que se fuera si no quería ser golpeado, pero el N se permaneció impasible. Con una sonrisa sarcástica, el N se preguntó qué pasaría si no se iba. Completamente enloquecido, el tipo grande lanzó un ataque e intentó golpear al NC directamente en la cara, pero le advirtió que tuviera cuidado con Hiram. El hombre no escuchó y cargó contra el protagonista. En ese momento, su brazo gigantesco fue agarrado por uno mucho más delgado, pero más fuerte. Volviendo su atención a Hiram, el hombre preguntó ¿y ahora qué? ¿Más le vale que suelte su brazo, o habrá consecuencias? Poco sabía que las consecuencias serían para él mismo. Todos observaron en shock cómo Hiram lo estrellaba contra el suelo con tanta fuerza que rompió todo.
Estaba inconsciente, y la chica simplemente se quedó allí mirando, una escena sorprendentemente similar a la del Minotauro si prestas mucha atención. Julian dijo que le había advertido y cruzó las piernas, despreocupado por toda la escena. Le había dicho al tipo que tuviera cuidado, y ahora vimos que Irun finalmente había perdido la paciencia. Es interesante ver cómo tiene dos lados en la historia. Me equivoqué, amigos. No se había desmayado, pero aparentemente no tenía la fuerza para levantarse ni entendía lo que acababa de suceder. Mirándola, no podía creer que había sido derrotado tan fácilmente por una mujer. ¡Qué tonto sexista! Irán, puedes acabar con él. Intentó levantarse rápidamente y cargó contra ella, pero ella no perdió su postura y simplemente observó. En el momento siguiente, los espectadores estaban aún más aterrorizados cuando ella lo arrojó al suelo de nuevo y acabó con él con un bloqueo de brazo. Todos allí se sorprendieron de que el coleccionista de clase 7 hubiera sido derrotado tan fácilmente por alguien de clase 9. El hombre no se había rendido. Todavía estaba consciente, y si estaba despierto, todavía podía recibir una paliza. Estaba furioso después de ser golpeado 2 veces. Observando al MC, finalmente se dio cuenta de que ese era el objetivo de ese maldito gerente todo el tiempo. Levantándose y liberando presión en toda la habitación con su aura, comenzó a gritar y maldecir al MC. Y finalmente, Irun reaccionó de manera diferente. Yubi también se da cuenta de que esas eran artes marciales aéreas y se alarma. No era tan débil como pensaban. El piso de la asociación comienza a ceder aún más, lo que deja a las otras personas regulares desesperadas, rogándoles que se detengan. Los ignora y comienza a gritar aún más fuerte al protagonista, amenazando con cancelar su suscripción a la vida. Irun responde de la misma manera, pisando más fuerte su espalda y sujetándolo completamente al suelo, dejándolo confundido, sin saber cómo sucedió. Yoejin nota que había dominado otra técnica por su cuenta, la técnica del cuerpo pesado. Lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba cuando la eligió. De repente, comienza a sonrojarse por alguna razón desconocida, e incluso el MC está confundido por ello. Vemos que la gente está impresionada con su técnica y fuerza y cómo logró someter a un coleccionista de clase 7 sin mucho esfuerzo. Alguien empieza a gritar, preguntando qué estaban haciendo allí, y 2 hombres de traje se acercan para tratar de interrumpir la pelea. El MC nota que los hombres tardaron un tiempo en intervenir, lo que significaba que habían actuado bajo las órdenes de alguien de no entrar de inmediato. Aparece otro hombre, preguntando si realmente les parecían tan ridículos a los 2 como para causar tal conmoción. Parecía ser el que estaba a cargo. Joan pregunta si él es el que está a cargo de ese lugar, y el hombre confirma, luego pregunta quién es, y él dice que es colega de Irán. Ella estuvo involucrada en el incidente, pero no fueron ellos quienes iniciaron la conmoción. A lo sumo, fue un choque de opiniones. La otra persona unilateralmente comenzó a actuar, por lo que la chica no tuvo más remedio que aprenderlo. Ella actuó en defensa propia. El hombre no parecía del todo convencido, pero el MC explica que ella no tenía ni un solo rasguño y actuó únicamente para protegerse a sí misma y a los demás a su alrededor. Jun Yeon añade que debería estar agradecido por la eliminación inmediata de la amenaza, lo que hace que el gran jefe esté de acuerdo con él. Las personas allí mismas están de acuerdo en que fue el otro tipo quien comenzó la pelea, lo que hace que el hombre sonría y se disculpe por el malentendido. Llegando al punto que realmente importa, el MC pregunta cuándo llegará la persona responsable de las recompensas de limpieza del dominio. La persona que el MC estaba buscando es el anciano que explica que están teniendo problemas para procesar el pago y pide hablar con ellos en privado. Llamando a Hiram, se dirigen a la oficina del anciano mientras la gente sigue alabando su fuerza por derrotar a la clase 7. Yeon se da cuenta de que su primera aparición pública fue excelente para su imagen, pero lo que realmente importaba estaba a punto de comenzar. El objetivo del MC era extraer todo lo que pudiera de la asociación. Mirando a través del libro del anciano, sabe que su potencial no era tan grande como el de Hiram, pero tampoco era alguien a quien subestimar. En el momento de la pelea, quería presionarlos a ambos, pero cuando vio que la situación se volvería en su contra, decidió cambiar su actitud. Abriendo la puerta de su oficina, invita al Nin. El MC ya es consciente de que el anciano tenía mucha experiencia y no podía permitirse cometer errores. El anciano se presenta como Choi Jeonmo. Dice que, por trivial que sea, él es el responsable de ese lugar. El MC se presenta a sí mismo y a Hiram. Dice que escuchó que los dos habían limpiado los 2 dominios mentales, pero el MC lo corrige, diciendo que Hiram lo hizo solo, lo que deja al anciano en incredulidad. Julian dice que todos pensaban lo mismo. Era increíble,
pero ella demostró sus habilidades allí mismo, así que esa fue prueba suficiente. El anciano está de acuerdo, pero quiere saber exactamente qué quieren los dos de la asociación. Hablando en serio, el MC dice que todo lo que quieren es lo que les corresponde por limpiar el dominio. ¿La asociación planeaba no recompensarlos por completar los dominios mentales? La expresión del anciano cambia en ese momento. Sonriendo, explica que la decisión de otorgar recompensas recae únicamente en él, pero el MC sabe que había más que quería al traerlos allí. Joe Jeon dice que será honesto. Ya tenía la sensación de que la asociación no querría recompensarlos, pero el anciano solo dice que quiere saber cómo. El MC entonces le dice que deje de ser evasivo y pregunta si realmente no tienen intención de darles la recompensa adecuada por limpiar el dominio. Eso deja al anciano desarmado mientras el MC comienza a presionarlo para que sea directo y sincero con sus respuestas. La verdad es que el gobierno prefiere dejar los dominios intactos y no tener nuevos apareciendo al azar en otros lugares, y todos habían estado de acuerdo con eso. Sonriendo, el anciano admitió que los estaban golpeando donde realmente dolía, porque ni el gobierno ni los recolectores querían más trabajo para sí mismos. Para ser claros, Choi Hyang-mo dijo que habían echado agua sobre una situación que fue implícitamente aceptada y preguntó si eran conscientes de ello. Joan explicó que los dominios existen para contar historias a los espíritus divinos y complacerlos, pero la humanidad estaba rompiendo esa regla. El anciano no estuvo de acuerdo. Para ellos, lo que la humanidad estaba haciendo tenía sentido ya que un nuevo dominio requería dinero y personas para analizarlo. Era un riesgo para todos, tanto económicamente como en términos de vidas perdidas dentro del dominio, por lo que su postura era una cuestión de prevención. Judian dijo que sus excusas casi sonaban convincentes, y el anciano gritó que lo estaban haciendo para prevenir muertes innecesarias. Preguntó si los dos asumirían la responsabilidad por las vidas perdidas, pero el MC dijo que eran recolectores. No se suponía que debían asumir esas responsabilidades. Si la gente vivía o no dependía de sus habilidades y sus destinos. Lleno de ira, el anciano le dijo que tuviera cuidado con sus palabras. El MC repitió que no asumiría la responsabilidad, pero el anciano gritó que había vidas en juego. No debería ser tan irresponsable al respecto. Judian recordó su vida pasada y a lo que había llevado esa decisión de la asociación en la Tierra. Muchos más habían muerto por eso. El MC dijo que tener muertes en nuevos dominios era realmente una tragedia, pero mantener el status quo no resolvería el problema real. Los recolectores estaban podridos hoy en día, actuando como cobardes por el bien de su propia seguridad, evitando cualquier desafío real. El anciano preguntó si pensaba que él era diferente. Confirmó que sí, no se escondieron, no detuvieron a otros, así que eran mejores, y por eso actuaron para cerrar los dominios. Choi Yong-mo preguntó si creía que debían ser recompensados por eso. Mientras tanto, Irun no había pronunciado una sola palabra hasta ese momento. El anciano dijo que no importaba lo que dijera. Así es como funcionaban la sociedad y el sistema, y eso no iba a cambiar. ¿Entiendes eso? Sonriendo, el MC preguntó si no tenía miedo de las consecuencias de elegir ese camino, pero el anciano respondió que eran solo 2 personas. Restando importancia a eso, dijo que en opinión del anciano, podría parecer así, pero ¿qué pasaría si otros decidieran actuar también? ¿Qué otros?, preguntó Choi. Inmediatamente, la cara del anciano se puso pálida. Ante él, aparecieron varias ventanas de los espíritus superiores. Los espíritus divinos estaban extremadamente insatisfechos con todo eso. Mientras todavía estaba sorprendido al ver las pantallas de cometas de los espíritus, el MC aprovechó la oportunidad para presentarse correctamente. Era Kang Jo-jeon, un narrador de Celestial Body Incorporated. El MC estaba en vivo, y todos estaban mirando en ese mismo momento. Choi Yong-mo había pensado que solo estaba tratando con algún gerente de negocios de un recolector, sin embargo, se comportaba con una actitud tan humilde. Su forma de cuidar a su recolector y su hábil manejo de la negociación era diferente de los narradores comunes a quienes no les importaban los humanos. El anciano estaba desesperado tratando de averiguar cuándo exactamente había planeado todo esto, pero de hecho, esa no era la suposición correcta que debería haber estado haciendo. El hombre frente a él estaba actuando como si hubiera anticipado toda la situación desde el principio. Dada la situación, no había excusas que pudieran hacer para cambiar el juego a su favor. El sudor goteaba sobre la mesa junto al anciano. Si la imagen de la asociación se viera empañada y comenzaran a difundirse malos rumores, eso podría ser problemático para toda la organización. Desesperado,
el anciano todavía pensaba que necesitaba encontrar una manera de escapar de esta situación y tenía que ser una magistral. Trató de encontrar una salida. No podía ser que esto fuera realmente jaque mate. Mirando al NC, se dio cuenta de que el chico se veía bastante tranquilo con todo lo que estaba pasando. Finalmente, el anciano se dio cuenta de que no era más que un peón en sus manos. Había sido derrotado hace mucho tiempo. Temblando, trató de levantarse del sofá, pero sus piernas no respondieron a su orden y volvió a sentarse. Julian estaba sonriendo alegremente y Irun lo miró, aunque todavía no había dicho una sola palabra. El MC dijo que estaba feliz de ver que el anciano todavía tenía buenos instintos. En ese punto, ya había ganado por completo. Incluso después de todo eso, el MC pensó que el anciano podría haber sido aún más imprudente, dándole más espacio para obtener más ventajas, pero no había sucedido. Si se hubiera negado a retroceder y hubiera caído en desgracia por eso, el MC podría haber sacado mucho más de él, pero fue inteligente. El anciano, que probablemente ganó un 30% más de canas solo por los últimos minutos de conversación, preguntó qué querían los dos. Jeon dice que ya dejó claro su punto, y el anciano finalmente accede a recompensarlos por limpiar el dominio, lo que hace muy feliz al MC. Satisfecho con cómo resultaron las negociaciones, el MC pregunta qué pensaron sus espectadores sobre todo esto y aprecian la negociación. Algunos todavía piensan que deberían destruir al anciano y a la asociación, pero era una minoría que simplemente tenía una opinión diferente del resto. De cualquier manera, no tenía intención de hacer infeliz a ninguno de sus fans con sus historias ya que quería el mejor resultado para sí mismo. Aún así, recibe innumerables donaciones. Incluso si no era una historia heroica, todavía traía buenas recompensas. Poniéndose de pie junto a Hiram, dice que espera que el anciano deposite el dinero en su cuenta al final del día, y el anciano le asegura que lo hará. Todavía había una cosa más, y cuando dice eso, Choi-Yono se sobresalta, preguntando qué era. Al ver la tensión del anciano, lo tranquiliza diciéndole que solo quiere que le encuentre a alguien. El anciano pregunta a quién. Quiere saber si hay alguien llamado Choi Do-jun entre los recolectores, pero dice que nunca ha oído ese nombre antes. ¿Era realmente un recolector? El MC dice que tal vez sí, tal vez no. Aún no conoce los detalles, pero debería tener unos 18 o 19 años actualmente y da una descripción detallada. De cualquier manera, agradecería que el anciano pudiera investigar al chico, ya que le gustaría tener información sobre él. El anciano pregunta si sabe algo más sobre el chico, y el MC dice que es extremadamente arrogante, lo que deja a Choi confundido. El día aún era brillante, y vemos que Hiram finalmente estaba respirando de nuevo. Pensó que iba a morir de lo nerviosa que se sentía. El MC la elogia por mantener su postura todo el tiempo, y ella dice que tenía miedo de arruinar algo, pero fue agotador. Julian dice que necesita acostumbrarse a esto porque lo harán a menudo, y ella pregunta si no puede simplemente volver a hacer lo que suele hacer. Ella solo quería mantenerse alejada de estas reuniones y comer pastel libremente, pero el MC dice que nunca podrá. Explicando, dice que mucha gente estaba hablando de ella hoy. Era muy encantadora allí, por lo que estaba ganando mucha fama. Todo el mundo la admiraba, probablemente porque era muy hermosa e impresionante, tal como lo demostró en la asociación. Eso la hace sonrojar. Continúa diciendo que en el futuro, podrá disfrutar de toda la fama y el dinero que vendrá de lo que pasó hoy. Eso la hace feliz. Emocionada por todo ello, quiere salir a recompensarle con algo, pero él la sujeta por el hombro y dice que todavía hay cosas que hacer. Ella pregunta qué es, pero antes de que pueda responder, algo llama su atención. Irán pregunta qué pasa, y él dice que surgió algo urgente y que tendrá que salir un momento. Ella está confundida, pero sin explicar mucho. Él abre la ventana del sistema y usa su teletransporte del sistema Génesis, diciendo que volverá enseguida. Ella se queda sola mientras el MC se teletransporta a un punto muy alto de la ciudad. Alguien aparece detrás de él, y Joan pregunta quién es, pero el hombre no responde. Mirando hacia atrás, el MC dice que preguntó quién era, pero todo lo que el hombre dice es que es un mocoso muy maleducado. El hombre no parece pensar mucho del MC, pero dice que alguien quería conocerlo y pregunta si es el nuevo recluta. Había venido allí personalmente para darle el honor de unirse a su división Pentagrama. Sin rodeos, el MC pregunta de nuevo quién es el hombre, y él se presenta como Himpon, su superior. Joeyan pregunta qué quiere con él, y eso enfada a Himpon, diciendo que es demasiado arrogante para ser un simple novato. El MC dice que tiene un nombre, y es Kan Joo-jeon,
lo que sorprende al hombre. ¿Qué quieres decir con que ya tenía un nombre? Le tomó 3 semanas obtener el suyo, y este chico ya tiene el suyo justo después de unirse a la compañía. Fingiendo ser superior, dice que el nombre del MC no importa. Estaba allí para invitarlo a la división, pero Joe se niega inmediatamente. Furioso, Himpon pregunta qué acaba de decir, y el chico se repite. No quería unirse a la asociación. ¿No había entendido eso todavía? Intenta usar su autoridad sobre el MC, pero el MC no se echa atrás y dice que no sirve de nada intentar presumir de rango con él. Eso deja a Himpon confundido. Joe pregunta si pensaba que el MC ya era parte de alguna división y le dice que no pertenece a ninguna, al menos todavía no. El hombre todavía estaba furioso por su insolencia, pero el MC no le dejó terminar de hablar y lo puso en su lugar porque no era nadie. Para ser un superior, necesitaría tener un buen historial, y ese no era el caso de Himpon. Se preguntó cómo sabía eso el MC, pero el MC no lo dijo. Joe añadió que estaba allí solo para intentar intimidarle al final, pero aparentemente, eso no funcionó, más bien al contrario. Para terminar, el MC le dijo que volviera a su división y dejara claro que nunca se uniría a la misma división que él. Dile eso también a su contador. Si alguien lo quería en esa división, al menos deberían enviar a alguien con discernimiento o venir a preguntarle personalmente. El hombre tembló de nerviosismo ante la audacia del MC y tartamudeó, pero el chico simplemente le dijo que se fuera. Se teletransportó, pero no sin antes hacer una amenaza velada contra el protagonista. De vuelta donde estaba Hiram, solo comentó que todos allí eran un montón de raros. Ella vio que regresó rápidamente y preguntó cuál era el problema que tenía que resolver, pero él no dijo lo que pasó y cambió de tema. Ahora era el momento de conseguirle finalmente un verdadero gerente, y así es como termina el capítulo con esta toma perfecta de Hiram. El capítulo comienza con el MC y Hiram de pie frente a un edificio llamado Basic Management, pero todavía no era el lugar que Julian estaba buscando. Por lo que recordaba, se suponía que estaba en algún lugar cercano, así que miró hacia un lado. Finalmente encontró el lugar que quería. Hiram pareció sobresaltada. Ese lugar no parecía estar muy bien cuidado. ¿Estaba realmente seguro de que ese era el lugar correcto? El MC dijo que sí. Tocando la puerta, preguntó si había alguien allí y escuchó a alguien gritar que esperara un segundo. Después de un momento, la puerta se abrió y aparecieron una pierna y unas medias. Era una mujer que los miró y preguntó qué estaban haciendo allí. La chica llamó la atención del MC, pero él no respondió. Ya era demasiado tarde. No importaba lo que hiciera, no podría arreglar los lazos rotos entre ellos. Los recuerdos de su pasado comenzaron a regresar incontrolablemente y corriendo hacia un lugar desolado. Su mirada aterrorizada mientras una voz le hablaba. La voz decía que debía mantenerse alejado de alguien como ella, alguien que había perdido su humanidad, y esa mujer estaba siendo sujetada por el cuello. Sangre seca fluía de su boca mientras la voz concluía diciendo que estaba segura de que podía hacerle una excelente oferta. Otra voz distante apareció hasta que la mujer gritó hola, y el MC finalmente volvió a la realidad. Se disculpó, pero pensó que su cabello era diferente, pero seguía siendo la misma persona que había conocido en su vida pasada. La mujer se presentó como Baksurian, gerente de Baekwa Management. Alegremente, preguntó si los dos estaban allí para unirse a su compañía. Jeon dijo que sí, pero solo Hiram se uniría a su compañía. Suriyan miró a Hiram y pensó que era realmente genial y hermosa, emocionada de saber que una recolectora como ella quería ser parte de su negocio. El MC le dijo que no había necesidad de fingir allí, e inmediatamente dejó de actuar, diciendo que era un alivio. Fue como si un ladrillo hubiera golpeado la cabeza de Sarian cuando se dio cuenta de que la recolectora que pensaba que era tan genial no era tan genial en absoluto. Solo una chica tonta. Mirando al MC, dijo que podía ver que Hiram era una recolectora. ¿Pero qué hay de él? El MC preguntó si quería adivinar. Ella empezó a pensar y dijo que si él fuera un recolector, no habría venido con ella a buscar un gerente, pero tampoco parecía pertenecer a un clan. Adivinando, preguntó si era un contador, y eso impresionó a Jeon. Ni siquiera el anciano lo había adivinado al primer intento. Al ver la expresión del MC, trató de explicar, diciendo que los contadores tienen un aura diferente a la de los humanos a pesar de la apariencia similar. Bak Seur-jeon, en ese momento, era solo una pequeña CEO de una compañía de gestión de recolectores. Pero cuando el final comience, eso cambiará. Durante los eventos apocalípticos de su vida pasada, utilizó su impecable toma de decisiones para liderar a muchas personas. Ella dijo que lo sentía si se equivocaba, pero él dijo que tenía razón.
y ella se emocionó por tener una recolectora y un contador en su compañía. Los dos ya comenzaron a formar lazos, y Surian preguntó cómo se conocieron los dos. Mientras Harom contaba la historia de su primer encuentro, el MC observaba a la chica con lo que parecía ser una mirada amorosa. Interrumpiendo la conversación, pregunta si pueden ver el contrato, y ella se emociona aún más con él, y el MC dice que quiere discutir las condiciones. Irán felicita a Surian, pero el MC dice que el contrato es entre los dos. Después de unos momentos, ya estaba firmado. Irán pregunta a la otra chica que suele hacer un gerente, y el MC se da cuenta de que ya están formando un lazo de amistad. Ella explica que lo primero es brindar apoyo a los recolectores, para que puedan concentrarse en su trabajo, organizando sus horarios y tareas. La recolectora dice que es mucho trabajo y pregunta si tiene muchos empleados para manejarlo todo, pero ella dice que lo hace todo sola. Frustrada, dice que ella también debería conducir para el coleccionista, pero no tenía suficiente dinero para comprar un coche después de montar la oficina, aunque sí tiene carnet. Surian dice que también tiene licencia para operar una retroexcavadora y sabe soldar. Irán pregunta por qué. Ella explica que era su plan B en caso de que renunciara a este trabajo, pero añade que hará lo mejor que pueda, y el MC está de acuerdo. Levantándose, dice que Irán no la necesita todavía porque aún tiene que hacerse un nombre, pero ella pregunta si puede ayudar en algo. Estaba seguro de que la necesitarían muy pronto, así que la dejó disfrutar de este descanso por ahora, ya que no habría tiempo después. Cuando empiezan a irse, el MC dice que se pondrán en contacto cuando sea el momento adecuado, y ella está de acuerdo deseándoles buena suerte. Antes de irse finalmente, el MC duda por un momento, pero le pregunta si tiene un sueño, lo que la deja un poco confundida. En su vida pasada, él le preguntó qué haría cuando terminara esa tribulación, pero ella dice que ni siquiera tuvo una buena vida antes. Pero si considerara algo así, ella responde que lo único que realmente querría es ganar mucho dinero. El MC dice que entiende y se da cuenta de que esta era realmente la Baxurian que había conocido durante el apocalipsis. Esa respuesta hizo que el MC entendiera por qué ella y Irán se llevaban tan bien. Los dos pensaban casi de la misma manera. Irán también lo nota y comenta que es como si se conocieran desde mucho antes que hoy, y ella se ríe de lo extraño que es. En su vida pasada, Yuyan recuerda que los dos se habían conocido antes, así que no era tan extraño después de todo. Mientras tanto, en otra oficina llena de papeles esparcidos por el suelo, vemos a alguien gritando y llamando bastardo a alguien. Era ese supuesto senior que todavía estaba furioso con el MC, y dice que se asegurará de darle una lección a ese mocoso arrogante. Mirando la pantalla de su sistema, recuerda que Unión estaba protegido por el sistema Génesis, pero tenía que haber una manera de lidiar con él. Después de pensar un poco, tiene una idea y se da cuenta de que sí hay una manera de atraparlo. Pasa una semana, y vemos a algunas personas en un lugar teniendo una conversación. Parece la asociación de coleccionistas. Irán y el MC estaban llegando, y la gente se da cuenta de que son ellos y empiezan a susurrar que ella ya había despejado 4 dominios. Se estaban preparando para otro dominio, y varias personas parecen ir juntas. Ella pregunta si era tan peligroso, y lo era. Este dominio en particular era diferente de lo habitual. Solo se puede entrar una vez cada 3 meses, y si fallas, no puedes volver a entrar. Ella pregunta si había una razón por la que eligió un dominio tan peligroso, y el MC le pregunta si no se unió a este negocio para tener éxito. Ella confirma que sí, y él dice que los dos comparten el mismo objetivo aunque sigan caminos diferentes. Él también aspiraba a un puesto alto. Independientemente de cuáles sean sus razones, son válidas para ellos, y eso es lo que importa porque no deberían tener razones mediocres que los detengan. Si realmente quiere algo, debe perseguirlo incluso si se le rompen los huesos y su carne sangra. ¿Tiene la confianza para hacer eso? Antes de que Irán pueda responder, alguien grita que el dominio se está abriendo, y el portal comienza a brillar intensamente. El MC dice que no quiere su respuesta ahora, pero algún día tendrá que tenerla tanto para él como para sí misma. Al otro lado del portal, vemos a los coleccionistas en lo alto de una muralla, observando a un ejército a caballo que carga hacia adelante.